Era una mañana perfectamente normal. El 1 de septiembre de 1859, un astrónomo inglés llamado Richard Carrington se sentó frente a su telescopio en su observatorio privado, justo afuera de Londres. Tomó un sorbo de té, ajustó su lente y comenzó a hacer lo que hacía todos los días, dibujar manchas solares. Pero entonces vio algo que nadie en la historia de la humanidad había visto jamás. Una explosión de luz tan brillante, tan intensa, que pensó que su telescopio estaba en llamas. Parpadeó, se frotó los ojos, miró de nuevo. La luz seguía ahí, blanca y feroz, quemando la superficie del sol como si el propio astro estuviera roto por dentro. En un momento de pánico, salió corriendo a buscar a un colega para que fuera testigo. Cuando regresaron, apenas 5 minutos después, la luz ya había desaparecido. Carrington no lo sabía en ese momento. Nadie lo sabía, pero acababa de observar el disparo de salida de la mayor catástrofe natural en la historia registrada de nuestro planeta. Y lo más aterrador no es lo que pasó en 1859. Lo más aterrador es lo que pasaría si ocurriera hoy. Para entender el evento Carrington, necesitamos hablar primero del Sol, no como la bola brillante y tranquila que vemos en el cielo, sino como lo que realmente es: un reactor nuclear de casi 1,5 millones de kilómetros de diámetro, constantemente hirviendo, retorciéndose, explotando. El Sol no es una superficie sólida. Es un océano de plasma, de gas cargado a temperaturas de millones de grados, en movimiento constante y caótico. Y dentro de ese caos, algo fascinante ocurre. Se forman campos magnéticos, líneas de fuerza invisible que emergen del interior del Sol y se enredan entre sí como cuerdas. A veces esas cuerdas se tensan demasiado, se tuercen, y cuando se rompen, liberan en fracción de segundos una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Eso es una llamarada solar, una explosión en la superficie del Sol que lanza luz, rayos X y partículas cargadas al espacio a velocidades increíbles. Normalmente, esas partículas se dispersan en todas direcciones y nunca llegan a la Tierra. Pero algunas veces la explosión ocurre exactamente en el punto del Sol que está mirando hacia nosotros. En septiembre de 1859, eso fue exactamente lo que ocurrió, y no una vez, sino 2. Todo comenzó unos días antes, el 28 de agosto. El cielo se iluminó con auroras que llegaron hasta latitudes insólitas. Personas en Cuba, en Hawái, en el sur de los Estados Unidos miraron al cielo con asombro, viendo cortinas de luz danzar donde nunca antes las habían visto. Era hermoso, era inexplicable, y era solo el preludio. La tormenta del 28 de agosto había limpiado el camino, como si barriera el viento solar entre el Sol y la Tierra para dejar espacio libre. Entonces llegó la tormenta real. Cuando Carrington vio esa explosión de luz blanca el 1 de septiembre, lo que observó fue la llamarada más intensa jamás registrada. Una eyección de masa coronal, un vómito de plasma solar de proporciones colosales lanzado directamente hacia la Tierra como un proyectil cósmico. Los científicos de la época calcularon que una eyección de masa coronal tarda normalmente entre 3 y 4 días en viajar los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Esta tormenta lo hizo en 17 horas y media, casi 4 veces más rápido que cualquier tormenta solar conocida antes o después. A las 4 de la mañana del 2 de septiembre de 1859, la nube de plasma golpeó la magnetosfera de la Tierra y el mundo enloqueció. Lo primero que la gente notó fue el cielo. En todo el mundo, la oscuridad de la noche fue reemplazada por una luz extraña, ardiente, de colores que nadie podía describir con palabras. Auroras boreales y australes
que normalmente solo se ven cerca de los polos, se extendieron hasta el Ecuador, en Colombia, en el norte de México, en Cuba, en Hawái, en Queensland, en Australia, en Japón, en China. Personas que jamás en su vida habían visto una aurora levantaron la vista al cielo y no pudieron creer lo que veían. Los mineros de oro en las montañas rocosas de Estados Unidos se despertaron de madrugada convencidos de que era de día. Encendieron sus fogones, prepararon el desayuno y salieron a trabajar. Eran las 2 de la mañana. En el noreste de los Estados Unidos, la gente podía leer el periódico a la luz de las auroras. No necesitaban velas, no necesitaban lámparas. La luz del cielo era suficiente. Un minero australiano llamado C.F. Herbert, que años después describió lo que vio esa noche, escribió que fue una escena de una belleza casi indescriptible. Luces de todos los colores imaginables brotando del cielo, fundiéndose unas con otras, siempre volviéndose de un intenso púrpura al llegar al cenit. Dijo que fue algo que nunca olvidaría, y al final de su descripción añadió algo que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el impacto psicológico de esa noche. Los supersticiosos y los fanáticos vieron en ello presagios del Armagedón y el fin del mundo. Y no podemos culparlos, pero la belleza del espectáculo celeste era solo la cara visible del desastre. Lo que estaba pasando debajo de ese cielo iluminado era mucho más perturbador. En 1859, la tecnología más avanzada del mundo era el telégrafo, una red de cables metálicos que se extendía por toda Europa y América del Norte, conectando ciudades, países, continentes. Era el Internet del siglo XIX, la columna vertebral de la comunicación global. Los bancos dependían de él, los ferrocarriles dependían de él, los gobiernos dependían de él. Y esa noche, el telégrafo colapsó. La tormenta solar había inducido corrientes eléctricas masivas en los cables de cobre que cruzaban el planeta. Los operadores de telégrafo comenzaron a recibir descargas eléctricas al tocar sus equipos. Los postes de madera que sostenían los cables lanzaban chispas. En algunas estaciones, el papel con el que registraban los mensajes empezó a arder. Oficinas telegráficas en toda Europa y América del Norte ardieron en llamas, encendidas por la electricidad que venía del cielo. Pero aquí viene lo más extraordinario de toda esta historia. Algo tan raro, tan asombroso, que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Algunos operadores de telégrafo desesperados desconectaron sus baterías para proteger sus equipos y descubrieron que los aparatos seguían funcionando, sin baterías, sin fuente de energía propia. Las corrientes inducidas por la aurora eran tan intensas que los telégrafos operaban solos, alimentados directamente por la tormenta solar. Existe un registro histórico de una conversación que tuvo lugar esa noche entre el operador de Boston y el operador de Portland, en Maine, que fue publicada en el Boston Evening Traveler al día siguiente. Los dos hombres se dieron cuenta de lo que estaba pasando y decidieron aprovecharlo. Trabajaron durante casi 2 horas, enviándose mensajes de negocios, como si nada, usando exclusivamente la corriente generada por la aurora. Fue la primera vez en la historia que una conversación extensa fue transmitida por telégrafo, usando como única fuente de energía la electricidad generada por una tormenta solar. En el caos de la mayor catástrofe electromagnética de la historia moderna, 2 operadores de telégrafo simplemente siguieron trabajando. Porque el trabajo no se detiene, ni siquiera cuando el sol decide atacar. La tormenta duró días. Las auroras continuaron siendo visibles en latitudes tropicales durante varias noches seguidas. Los magnetómetros, los instrumentos que miden el campo magnético de la Tierra,
registraron variaciones tan extremas que los científicos modernos han calculado que ese día el campo magnético terrestre cambió a una velocidad de más de 700 nanoteslas por minuto. Para poner eso en perspectiva, los registros modernos consideran que un evento extremo ocurre una vez cada 100 años, cuando la variación supera los 350 a 400 nanoteslas por minuto. Carrington duplicó ese número. Era literalmente el mayor evento electromagnético en la historia de nuestra civilización, y sin embargo, en 1859, los daños materiales fueron relativamente limitados. Unas cuantas oficinas de telégrafo quemadas, algunos operadores con quemaduras en los dedos, nada que detuviera el mundo por más de unos días. ¿Por qué? Porque en 1859 el mundo no dependía de la electricidad. Ahora imagina qué ocurre hoy. No en 1859, con sus cables de telégrafo y sus lámparas de aceite, sino hoy, en 2026, con nuestra civilización completamente construida sobre la electricidad. Los investigadores de Lloyds de Londres realizaron un estudio en 2013 para calcular el costo de un evento Carrington en el mundo moderno. Su estimación, entre 600.000 millones y 2.6 billones de dólares solo para los Estados Unidos, solo para un país. Y eso sin contar el resto del mundo. Pero el dinero no es lo que debería quitarnos el sueño. Los satélites serían los primeros en caer. Cientos de ellos, quizás miles, sobreexpuestos a partículas cargadas que dañarían sus circuitos irreparablemente. GPS, fuera de servicio. Comunicaciones satelitales, silencio. El sistema de posicionamiento global que guía los aviones, los barcos, los vehículos de emergencia, los misiles, ciego. Luego vendrían las redes eléctricas, los transformadores de alta tensión, esas enormes máquinas que distribuyen la electricidad a millones de hogares y empresas. Son particularmente vulnerables a las corrientes inducidas geomagnéticamente. No están diseñados para absorber una descarga como la de Carrington. Se fundirían. Y lo más preocupante es que no son como un fusible que se puede reemplazar en minutos. Son máquinas enormes, pesadas, fabricadas a medida, con tiempos de producción de meses, a veces años. Y no hay suficientes en reserva para reemplazar todos los que quedarían destruidos simultáneamente. Los estudios más conservadores estiman que tras un evento Carrington moderno, amplias regiones de América del Norte, Europa y Asia podrían quedar sin electricidad durante entre 1 y 4 años. No horas, no días, años, no días. Sin electricidad durante años, sin agua potable, porque las bombas que la distribuyen son eléctricas, sin calefacción ni refrigeración, sin hospitales funcionando, sin cadenas de suministro de alimentos, sin comunicaciones, sin internet, sin nada de lo que da por sentado cualquier persona que vive en una ciudad moderna. Y los científicos estiman que la probabilidad de que un evento de la magnitud de Carrington ocurra en cualquier periodo de 10 años es de aproximadamente el 12%. En 50 años, esa probabilidad supera el 50%. Ahora bien, ¿por qué no hemos preparado el mundo para esto? La respuesta, como tantas veces en la historia, es una combinación de política, economía y el profundamente humano defecto cognitivo de no poder preocuparnos de verdad por algo que aún no ha pasado. Los ingenieros eléctricos saben cómo proteger los transformadores. Existen dispositivos de bloqueo que pueden instalarse para absorber las corrientes geomagnéticas inducidas. Son costosos, pero no extraordinariamente. Algunos países y algunas empresas han comenzado a instalarlos, pero la coordinación global que haría falta para proteger toda la red eléctrica mundial de un evento Carrington simplemente no existe todavía. Y el tiempo pasa. El Sol sigue girando, sigue generando sus tormentas, sigue apuntándonos de vez en cuando como lo ha hecho durante miles de millones de años.
Sabemos que en el año 774 después de Cristo hubo una tormenta solar que los análisis de isótopos radiactivos en anillos de árboles sugieren que fue entre 10 y 20 veces más poderosa que Carrington. Sabemos que en julio de 2012, una eyección de masa coronal de magnitud comparable a la de 1859 cruzó la órbita de la Tierra, 9 días después de que la Tierra estuviera ahí. Si hubiera llegado 9 días antes, estaríamos hablando de la peor catástrofe tecnológica de la historia humana. 9 días. Esa es la diferencia entre nuestra civilización, tal como la conocemos, y un colapso de proporciones inimaginables. Hay algo que me parece profundamente fascinante en el evento Carrington, que va más allá del desastre, más allá del miedo, más allá de los números devastadores. Richard Carrington era un astrónomo aficionado, un hombre con dinero y curiosidad que construyó su propio observatorio y pasó años mirando el sol, dibujando manchas solares con paciencia casi monástica, porque nadie le había dicho que eso era lo que había que hacer. Lo hacía porque le fascinaba, porque le parecía importante entender lo que había en el cielo. Y ese día, el 1 de septiembre de 1859, cuando vio esa explosión de luz blanca que nadie antes había visto, corrió a buscar a alguien más. No para celebrar, no para presumir, para asegurarse de que no estaba loco, para tener un testigo, porque la ciencia no es lo que un hombre ve solo en su cuarto oscuro. La ciencia es lo que 2 personas pueden verificar juntas. Sus notas de ese día, publicadas en las Monthly Notices de la Royal Astronomical Society apenas 2 meses después, son un modelo de honestidad científica. Carrington describió lo que vio con precisión minuciosa. Sospechó que había una conexión entre la llamarada que observó y la tormenta geomagnética que sacudió el mundo al día siguiente, pero se negó a afirmar que lo sabía con certeza. Escribió que una golondrina no hace verano, que hacía falta más evidencia. En ese momento de humildad, en ese momento de negarse a saltar a conclusiones a pesar de haber observado algo extraordinario, Carrington plantó la semilla de toda la ciencia del clima espacial que vendría después. La disciplina que hoy monitorea el sol las 24 horas, que nos da minutos u horas de aviso cuando una tormenta se dirige hacia nosotros, que algún día, si tomamos las decisiones correctas, nos permitirá proteger nuestra civilización de lo inevitable, porque lo inevitable llegará. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. La última vez que una tormenta solar comparable a Carrington rozó la Tierra fue en mayo de 2024. Las auroras se vieron desde Puerto Rico, desde el norte de México, desde el sur de España. Personas que nunca en su vida habían visto una aurora borealis salieron a sus jardines, miraron al cielo, sacaron sus teléfonos y tomaron fotos que llenaron las redes sociales durante días. Era hermoso. Y mientras todos mirábamos maravillados en las salas de control de las agencias espaciales del mundo, los ingenieros y científicos miraban sus pantallas con una mezcla de fascinación y alivio. Porque esa tormenta de mayo de 2024, que nos pareció tan espectacular, que nos pareció tan excepcional, era tal vez un 10 o un 20% de la fuerza de lo que ocurrió en septiembre de 1859. Carrington sigue ahí afuera, en el futuro, esperando, y nosotros seguimos mirando el cielo con los ojos de alguien que ve auroras bonitas, cuando lo que tendríamos que ver es el recordatorio más grande que el universo nos puede dar de cuán frágil es, en realidad, todo lo que hemos construido. Richard Carrington vio una luz en el sol y corrió a buscar un testigo. La pregunta que nos queda a nosotros, 165 años después, es si seremos capaces de prepararnos para lo que esa luz anuncia, o si esperaremos, como siempre, a que el desastre ocurra para empezar a tomarlo en serio.